xy al cuadrado. ¿Pero quién es xy? Son las marcas de clase. Como ya conozco las marcas de clase, cada uno de esos valores lo elevo al cuadrado y lo voy colocando en su respectivo lugar. La siguiente columna que me piden, cada valor xy por su frecuencia. Pero en este caso, xy son las marcas de clase. Lo que tengo que hacer es multiplicar cada marca de clase por su frecuencia. Cada marca de clase por su frecuencia y lo voy colocando en su respectivo lugar. La última columna que me piden, xy al cuadrado, pero xy en este cuadro, ya yo lo tengo, xy, los valores de xy al cuadrado, que están, ya lo voy a calcular, y eso lo multiplico por su respectiva frecuencia, que son 2, 5, 6, 14, bueno, y lo voy colocando en su respectivo lugar. Entonces, cuando tengo intervalos, la tabla aquí ya está completa, miren. Entonces, la primera columna que me daban son los intervalos, toneladas, ¿ok? Entonces, las marcas de clase, la segunda columna, marca de clase, son 9.45. ¿Cómo hemos obtenido 9.45? Sumando los extremos de cada intervalo y dividiendo entre 2. 9 más 9.9, 18.9. Entre 2, 9.45. ¿No? La siguiente, 9.9 más 10.8, y la suma entre 2, 10.35. La siguiente, 10.8 más 11.5, y la suma entre 2, 11.25. El siguiente, 11.7 más 12.6, dividimos entre 2, 12.15. Para el siguiente intervalo, 12.6 más 13.5, la suma entre 2, 13.05. Marca de clase, puntos medios de cada intervalo. Para el siguiente intervalo, 13.5 más 14.4, la suma entre 2, 13.95. Y el último intervalo, 14.4 más 15.3, la suma entre 2, 14.85. Ya tengo ahí las marcas de clase de cada intervalo, los puntos medios de cada intervalo. Entonces esos son valores de la variable, pero son los puntos medios de cada intervalo, cuando tengo intervalos. Ahí está. Las frecuencias absolutas F minúscula ya me daban 2, 5, 6, 14, 13, 17, 8, la suma total son 65, eso ya me daban. La columna celeste, xy al cuadrado, cada uno de estos valores de la marca de clase lo elevo al cuadrado. Por ejemplo, 9.45 al cuadrado es 89.3. 10.5 al cuadrado, 107.12. 11.25 al cuadrado, 126.56. 12.15 al cuadrado, 147.62. 13.05 al cuadrado, 170.3. 13.95 al cuadrado, 194.6. 14.85 al cuadrado, 220.52. Ya tengo ya los valores xy al cuadrado, xy al cuadrado. Cada marca de clase al cuadrado, eso es lo que me piden en la tabla. Ok. La columna naranja, ¿qué cosa es? Cada valor xy por su respectiva frecuencia. Cada marca de clase, en este caso, por su respectiva frecuencia. Para el primer intervalo, o para la primera fila, 9.45, marca de clase, por su frecuencia 2, 18.9. El segundo intervalo, marca de clase, 10.35, por su frecuencia 5, 51.75. Siguiente intervalo, marca de clase, 11.25, por su frecuencia 6, 67.5. Siguiente intervalo, marca de clase 12.15, por su frecuencia 14, 170.1. Siguiente intervalo, 13.05, por su frecuencia 13, 169.5. Siguiente intervalo, 13.95, por su frecuencia 17, 237.15. El último intervalo, marca de clase, 14.85, por su frecuencia 8, 118.8. Y esa sumatoria lo voy a sumar, este es el color naranja. El total de esa sumatoria es, en este caso,
833.85. Eso me va a permitir calcular la media aritmética al dividirlo entre el total de datos, que es 65. La última columna celeste es, turquesa, es xy al cuadrado por su respectiva frecuencia. Ya tengo los valores xy acá, xy al cuadrado ya lo tengo. Entonces, cada uno de estos valores xy al cuadrado lo multiplico por su respectiva frecuencia. Por ejemplo, cuando xy al cuadrado vale 89.3, lo multiplico por su frecuencia 2, ya tengo 178.6. Para la siguiente, xy al cuadrado 107.12 por su frecuencia 5, 535.6. Para la siguiente, xy al cuadrado es 126.56 por su frecuencia 6, 759.36. Para la siguiente, xy al cuadrado 147.62 por su frecuencia 14, 2066.68. Para la siguiente, xy al cuadrado 170.30 por su frecuencia 13, 2213.9. Para la siguiente, xy al cuadrado es 194.6, lo multiplico por su frecuencia 17 y tenemos 3308.2. Y la última, cuando marca de clase tenemos al cuadrado, tenemos 220.52 por su frecuencia 8, me sale el producto 1764.16. Entonces, cada valor xy al cuadrado luego multiplicado por su respectiva frecuencia, y esos productos los vamos a sumar. Tenemos la última columna, esa sumatoria me sale en este caso 10.826.5. Ya está completa la tabla. Ahora aplicamos la fórmula para la media aritmética primero, porque la media aritmética interviene para la varianza. Entonces, ¿cómo calculamos la media para esta tabla? Dividiendo, x raya es la media o promedio. Sumatoria de los productos xy por fi. Esa sumatoria es la columna naranja. Xy por fi. 833.85 lo dividimos entre el total de datos, que es 65 en este caso. ¿Y cuánto me sale esa media o el promedio? 12.83. ¿Qué unidades? Están diciendo que aquí tenemos los datos, son 65 determinaciones de la emisión diaria en toneladas. Aquí tenemos nuestras unidades, son pesos en toneladas, nuestros datos, pesos en toneladas. Entonces la media aritmética también sale en toneladas. Entonces, este es el promedio, ¿no? El promedio o la media aritmética de mis datos es 12.83. ¿Qué unidades? Las mismas de mis datos, toneladas. Ahora aplicamos la fórmula para la varianza, ¿no? Ahí tenemos la fórmula. Varianza es S cuadrado. En el numerador tenemos sumatoria de los xy al cuadrado por su frecuencia absoluta. Esa sumatoria, en nuestra tabla tenemos, la última columna nos ha salido 10.826.5. Entonces, al reemplazar aquí 10.826.5, esa es la sumatoria entre el total de datos n. En este caso, para esta tabla que me dan, son 65 datos. Y le restamos la media al cuadrado. En este caso, la media nos salió 12.83. Y lo elevamos al cuadrado, ahí lo dejamos. Ya está, reemplazamos en la fórmula. ¿Ok? Entonces, la fórmula lo podemos poner en la hoja de la práctica, ¿no? En el examen, pero ustedes tienen que saber completar la tabla y reemplazar esos valores de su tabla, ¿no? Para calcular la media aritmética primero, luego para calcular la varianza. En este caso,
10.826.5 entre 65 me sale 166.562. Pueden trabajar con 3 decimales o con 2 decimales, ya depende de ustedes. 12.83, cuando lo elevo al cuadrado, tenemos 164.609. Y la diferencia es 1.953. 1.953. ¿Qué unidades? Toneladas al cuadrado. Toneladas al cuadrado. ¿Por qué toneladas al cuadrado? Porque aquí en la fórmula XY al cuadrado. XY son los puntos medios de los intervalos, ¿no? Por ejemplo, para el primer intervalo, 9 a 9.9 son toneladas. Y el punto medio es 9.45. ¿Pero qué? Toneladas. Entonces, al reemplazar aquí en la fórmula, tengo toneladas. XY al cuadrado, toneladas al cuadrado. Toneladas al cuadrado. F minúscula es un número, no tiene unidades. Frecuencia, 2, 5, 6, no tiene unidades. N minúscula tampoco no tiene unidades, es un número de datos, 60, 100, en este caso son 65, ¿no? 65 datos. Entonces, la media tiene las mismas unidades que mis datos, en este caso son toneladas. Y si lo elevo al cuadrado, aquí será toneladas al cuadrado. Entonces, la sumatoria es XY al cuadrado, toneladas al cuadrado, la frecuencia es un número sin unidades, el número de datos sin unidades, la sumatoria me queda en toneladas al cuadrado, menos la media, ¿qué unidades tiene? Toneladas al cuadrado. Si usted resta dos cantidades que están en metros, 20 metros menos 10 metros, 10 metros. 8 pulgadas menos 3 pulgadas, 5 pulgadas. Aquí tiene una cantidad en toneladas, ¿no? 166.562 toneladas menos al cuadrado, ¿cierto? Menos 164.609 toneladas al cuadrado, la diferencia es 1.953 toneladas al cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy trabajando pesos, ¿no? Pesos en toneladas. Los intervalos son pesos en toneladas. Entonces, eso es para tablas con intervalos. Ahí vamos a ver otra vez. Completar la tabla de distribución de datos que representan las velocidades en kilómetros por hora registradas por 60 carros que pasaron por un punto de control. Complete la tabla y determine la varianza de las velocidades. Entonces me están dando ahora velocidades de 60 carros que pasaron por un punto de control. Velocidades me están dando en kilómetros por hora. Ahí está la tabla. La primera columna tenemos los intervalos de 10 a 26, de 26 a 42, de 42 a 58, de 58 a 74, de 74 a 90 y de 90 a 106. Son velocidades en kilómetros por hora, intervalos de velocidades. La segunda columna, las marcas de clase tengo que completarlos, son los puntos medios de cada intervalo. Las frecuencias absolutas, F minúscula, son números de datos para cada intervalo. Para el primer intervalo tenemos 5, para el segundo 18, para el tercer intervalo 10, para el cuarto intervalo 8, para el quinto 16 y para el último tenemos 6 datos. En total son 60 carros, para cada carro una velocidad son 60 datos. Número total de datos 60. La siguiente columna, XY al cuadrado, o sea, las marcas de clase al cuadrado, tengo que colocar ahí. La siguiente columna, XY por FI, cada marca de clase por su frecuencia absoluta. Y la última, XY al cuadrado. Cada valor XY al cuadrado, que ya lo tengo en esta columna, lo multiplico por su respectiva frecuencia. Y esos productos lo colocamos en la última columna. Entonces quedaría mi tabla de esta forma. ¿Ok? Me dan los intervalos, las marcas de clase son los puntos medios. ¿Cómo se obtiene? Se suma, en este caso, 10 más 26 y se divide entre 2, 18. 26 más 42 y se divide entre 2, 34. 42 más 58 lo divide entre 2, 50. 58 más 74, la suma entre 2, 66.
74 más 90, la suma entre 2, 82. Y la última, 90 más 106, la suma entre 2, 98. Ya tengo ya los intervalos, que son puntos medios de cada intervalo. Son las marcas de clase. Puntos medios de cada intervalo. Frecuencia absoluta, F minúscula, ya me dan para el primer intervalo 5, 18 para el segundo y 3 para el último. Total de datos, 60 en este caso. La columna verde, que son cada valor xy al cuadrado. En este caso, cada marca de clase lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces aquí está, para la primera marca de clase 18 al cuadrado, 324. Para el siguiente, marca de clase 34 al cuadrado, 1156. Para el siguiente, marca de clase 50 al cuadrado, 2500. Para el siguiente, marca de clase 66 al cuadrado, 4356. La siguiente, marca de clase 82 al cuadrado, 6724. El último, marca de clase 98 al cuadrado, 9604. Ya tengo ya la columna verde, son cada marca de clase elevado al cuadrado. ¿Ok? La columna celeste, ¿qué cosa es? Cada marca de clase xy por su frecuencia. Cada marca de clase por su frecuencia, ¿no? Por ejemplo, para el primer intervalo, su marca de clase es 18, su frecuencia es 5, y ese producto es 90. Para el siguiente intervalo, tenemos marca de clase, para el segundo intervalo, marca de clase 34, y su frecuencia es 18, ese producto es 612. Para el siguiente intervalo, su marca de clase 50, lo multiplicamos por su frecuencia, 500. Para el siguiente intervalo, su marca de clase 66, lo multiplicamos por su frecuencia 8, 528. Para el siguiente intervalo, su marca de clase 82, lo multiplicamos por su frecuencia 16, me da 1312. Para el último intervalo, su marca de clase 98, lo multiplicamos por su frecuencia y tenemos 294. Sumamos esta columna de productos. XY por FI. 90, 612, 500, sumamos y tenemos 3.336. Esa sumatoria, XY por FI, me va a permitir calcular la media aritmética al dividirlo entre el total de datos, que es 60. Bueno, ahora la última columna, ¿qué es? XY al cuadrado por su frecuencia. Cada valor XY al cuadrado, cada valor que esté en la columna verde, cada uno de estos valores, lo multiplico por su respectiva frecuencia, ¿no? Y lo voy colocando en su respectivo lugar. Por ejemplo, 324 por 5, 1620. Para el siguiente, 1156 por 18, 20.808. Para la siguiente, XY al cuadrado es 2500. Por su frecuencia 10, 25.000. Para el siguiente, XY al cuadrado es 4.356. Por su frecuencia 8, 34.848. Para el siguiente, XY al cuadrado es 6.724. Lo multiplico por su frecuencia 16 y tenemos 107.584. Y la última, XY al cuadrado es 9.604. Por su frecuencia 3, tenemos 28.812. Entonces ya tenemos cada valor XY al cuadrado por su respectiva frecuencia. Cada valor XY al cuadrado por su respectiva frecuencia. Esos productos ya lo tenemos aquí y los sumamos. Los sumamos y tenemos, en este caso, 218.672. ¿Ok? Ya tenemos la tabla completa y ahora aplicamos la fórmula para la media aritmética primero. La media aritmética es esta sumatoria de la columna celeste, 3.336 entre número de datos 60.
¿no? La sumatoria XY por FI entre N. Sumatoria XY por FI, 3.336 entre N, número total de datos que son 60 en este caso, tenemos ese cociente 55.6. La media aritmética o el promedio es, en este caso, 55.6. ¿Qué unidades estamos trabajando aquí? En datos en kilómetros por hora, ¿no? Son kilómetros por hora. Entonces, mi media aritmética también tiene las mismas unidades que mis datos. Entonces, aquí es la velocidad promedio. La velocidad promedio de los carros es 55.6 kilómetros por hora. Ahora calculamos la varianza. La varianza aplicando la fórmula. Sumatoria de los xy al cuadrado por su respectiva frecuencia, y esa sumatoria lo dividimos entre n, número total de datos, y le restamos la media aritmética. La sumatoria de los xy al cuadrado por su frecuencia respectiva, lo tenemos en la tabla. Esta columna ya lo tenemos aquí, esta sumatoria de esos productos, xy al cuadrado por su frecuencia. Esa sumatoria me sale 218.672. Y lo dividimos entre 60, que es el número total de datos en este caso, ¿no? Son 60 carros, un dato para cada carro, velocidad. Y le restamos la media aritmética. En este caso, la media aritmética nos salió 55.6, lo elevamos al cuadrado. Entonces, ¿en qué tenemos? Aquí me sale 218.672 entre 60, tenemos 3.644.53. Si usted multiplica o eleva al cuadrado 55.6 por 55.6, ¿no? Es al cuadrado, 55.6 al cuadrado, es 3.091.36. Pueden trabajar con 2 decimales o 3 decimales. En este caso estoy trabajando con 2 decimales, resto esto y me da 553.17. La varianza es, en este caso, 553.17. ¿Qué unidades? Las unidades de mis datos. En este caso estoy trabajando datos que son kilómetros por hora, velocidades. Entonces, la media aritmética es kilómetros por hora, la misma, y la varianza es kilómetros por hora elevado al cuadrado. Esas son las unidades de la varianza. Entonces, no se olviden, entonces, que esta fórmula para la media aritmética y la siguiente para la varianza. Entonces, cuando tengo intervalos, estos valores XY son las marcas de clase. ¿Ok? Marcas de clase, puntos medios de cada intervalo. Y se reemplaza en la fórmula. F minúscula es la frecuencia absoluta, N minúscula, número total de datos, X raya, la media aritmética. Entonces, cuando tengo intervalos, estos valores XY son las marcas de clase. Pero cuando tenemos datos para variable discreta, por ejemplo, el número de hermanos, el número de hijos, ¿no? En la fórmula, los valores de XY son cada uno de estos valores que me dan en mi tabla, valores discretos. En este caso, XY es 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Y lo reemplazamos en la fórmula, ¿no? Estos XY son, ¿qué cosa? XY son cada uno de estos valores. Tanto para calcular la media como para calcular la varianza. En cambio, cuando tenemos intervalos, ¿no? Esos valores XY son los puntos medios de cada intervalo, o sea, las marcas de clase de cada intervalo, ¿no? Y se reemplaza para calcular la media aritmética y para calcular también la varianza, ¿no? Esa es la única salvedad. Entonces, si no tienen alguna pregunta, alguna duda, ahí le dejaría uno para ustedes, para la próxima, ¿no? Completar la tabla de distribución de datos que representan estaturas en pulgadas de 100 estudiantes. Aquí tenemos ahora estaturas, los intervalos son estaturas en pulgadas,
la media aritmética me va a salir en pulgadas y la varianza me va a salir en pulgadas al cuadrado. No se olviden que la abreviatura de pulgada es IN, ¿no? IN, ¿no? Abreviado, ¿no? En inglés. Bueno, entonces ahí completen la tabla y en forma similar, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente, y luego apliquen la fórmula, esta para calcular la media aritmética y la otra para calcular la varianza. Entonces, ahora, la próxima clase ya vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo le digo aquí, complete la distribución de datos? Ustedes hagan esto nada más, yo ya la próxima le voy a agregar algo más. Por ejemplo, completar la tabla de distribución de datos que representan estaturas en pulgadas de 100 estudiantes. Una vez que completen la tabla, yo le puedo pedir calcular el coeficiente de variación. Entonces, para calcular el coeficiente de variación, primero tengo que completar la tabla y tengo que calcular la varianza. ¿Cómo calculo la varianza? Primero calculo la media aritmética, luego con esta fórmula calculo la varianza. Una vez que tengo la varianza, por ejemplo, para esta tabla anterior, la varianza me salió ¿cuánto? 553.17. ¿Ok? Si a mí me piden la desviación estándar, simplemente la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de esta cantidad, de esta varianza. Si yo saco la raíz cuadrada a 553.17, ya tengo la varianza. Y me va a salir la varianza ya no en kilómetro por hora, sino en kilómetro por hora nada más. ¿No ves que estoy sacando la raíz cuadrada? Entonces, conociendo la varianza, saco la raíz cuadrada y ya tengo la desviación estándar. ¿Y cuál es la fórmula para calcular el coeficiente de variación? Coeficiente de variación simplemente es dividir la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, lo divido entre la media aritmética, que ya conozco, ahí está, por ejemplo, y a ese resultado lo multiplico por 100, y ya tengo el coeficiente de variación. Entonces, ya la próxima le haremos un ejercicio ya completo. Entonces, si a mí me piden que complete esta tabla y calcule el coeficiente de variación de estas estaturas, entonces primero completo la tabla, tengo que calcular la varianza. Para calcular la varianza tengo que calcular la media aritmética con esa fórmula. Para calcular la varianza aplico esta fórmula, y una vez que tengo la varianza, le saco la raíz cuadrada y ya tengo la desviación estándar. Lo divido entre la media aritmética y lo multiplico por 100, ya tengo el coeficiente de variación. Entonces, si a mí me piden el coeficiente de variación, que es lo que más se aplica, con el coeficiente de variación, nosotros podemos ver, por ejemplo, qué grupo A, grupo B tiene mejores promedios, promedios más dispersos, promedios más homogéneos, ¿se dan cuenta? Y si estamos trabajando con departamento de producción, ¿qué departamento tiene mejor producción? ¿No? Y al mejor departamento que tiene mejor producción le voy a dar un premio al fin de año, por ejemplo. Entonces, eso se ve con el coeficiente de variación. Pero me tendrían que dar, ¿qué cosa? La desviación estándar de cada grupo y la media aritmética de cada grupo. Si conozco la desviación estándar, lo divido entre la media aritmética y lo multiplico por 100, ya tengo el coeficiente de variación. ¿Ok? Y si me dan la varianza, tengo que sacarle la raíz cuadrada, ya tengo la desviación estándar, lo divido entre la media aritmética, que me tienen que dar de todas maneras, o tengo que conocerlo, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, dividido entre la media aritmética y lo multiplico por 100, eso es el coeficiente de variación de mis datos que estoy considerando. Entonces eso lo vamos ya a ver la próxima, y la próxima ya entramos a ver lo que es experimento aleatorio para determinar o calcular la probabilidad de un evento, de un suceso. Entonces, la próxima ya estamos
ya la segunda clase del mes de enero, nos quedarían un par de clases más y ya estaríamos ya terminando. Entonces, esto queda para ustedes para la próxima. Completen esta tabla y calculen la varianza en forma similar que hemos hecho para esta tabla con intervalos. ¿Ok? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, lo pueden hacer. Guillermo Velázquez, Eusebio, Calixto, Ramos. Presente, profesor. Chipana, ¿alguna pregunta, alguna duda? Alvarado. Se dan cuenta que en estadística es aplicar fórmulas nada más, ¿no? Pero hay que saber reemplazar los datos, ¿no? Entonces las fórmulas lo podemos dar. La fórmula lo vamos a tener, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, hay programas, ¿no? Hay programas estadísticos que nos ayudan a hacer estos cálculos. Imagínense, estamos trabajando, por ejemplo, con 1000 datos o 1200, 1500 datos, ¿no? Se agrupan en tablas, en intervalos, y automáticamente tenemos la media aritmética, tenemos la mediana, tenemos la desviación estándar, tenemos el coeficiente de variación, ¿ok? Entonces, eso ya teniendo tablas para cada, cuando se hace una encuesta, para cada pregunta se hace su cuadro, ¿no? Su tablita, ¿no? Y se interpreta eso. Entonces, en todo trabajo de investigación se aplica para hacer el análisis estadístico, ¿no? Siempre se hace un análisis estadístico de los resultados que he obtenido en mi trabajo de investigación. Tratamiento estadístico, ¿ok? Y en esa parte, pues, cuando se hace trabajo de investigación, hay una persona que nos apoya, nos asesora, ¿no? Que es la parte estadística, ¿no? Que es un estadístico. Cuando hay un trabajo de investigación, también, por ejemplo, en la universidad, una tesis, nos apoya también, tenemos un asesor en lo que es la parte metodológica de nuestro proyecto, de nuestro trabajo de investigación, ¿no? Entonces, pero son personas que nos orientan, nos ayudan. Entonces aquí estamos viendo cómo se calcula, ¿no? Con una calculadora, pero ahora, como le digo, hay programas estadísticos que ya nos ayudan a hacer los cálculos, nos ayudan a hacer los gráficos, ¿no? Sale automáticamente cuando se trabaja en el Excel, ¿no? Entonces, si no tienen alguna pregunta, ahí me dijeron que tienen un trabajo pendiente para su otro curso, avancen. Nosotros todavía tenemos 2 clases más, pero todas estas cositas, tablas para calcular la media aritmética, tablas para calcular la mediana, para calcular la desviación estándar o el coeficiente de variación, ¿no? La próxima ya entramos a ver probabilidades, ¿no? Y ahí ya terminamos, ¿ya? Entonces, ahí nos quedamos. Ok, profesor. Okay. Cuídense, saludos.